En este video te voy a enseñar a cómo diseñar bases estructurales como el que están viendo en pantalla, y es que a través de un plugin que se llama Cardboard Structural. Bueno, ese es un plugin que se instala en AutoCAD y bueno, realmente es un plugin que no pesa absolutamente nada. Si no tienes una computadora con buenos requisitos como para instalar el AutoCAD Advanced Style, bueno, pues este plugin podría ser de gran ayuda para ti. Y es que este plugin te va a permitir generar, por ejemplo, perfiles estructurales. Bien, te va a permitir generar también la parte de lo que son, en este caso, las rejillas. Vamos también a diseñar la parte de los barandales, y algo muy importante es que también vamos a aprender a diseñar algunas escaleras, ¿ok? Así que por favor no te vayas, quédate al final del video porque te voy a enseñar el paso a paso de cómo diseñar, bueno, en este caso una base estructural como la que ven aquí, ¿ok? Así que vamos al video. Bien, bueno, para ese ejercicio yo estoy utilizando el AutoCAD con la ayuda de Cardboard Structural 2019. Bien, antes de comenzar voy a hacer aquí una pequeña configuración. Bueno, aquí voy a cambiar en la librería que va a ser métrico pulgadas. Perfecto, abrimos. Aquí tenemos configurado como métrico, perfecto. Aquí en Text Tools, bueno, aquí en Rules vamos a activar AutoCAD. Perfecto, aplicamos y cerramos. Bien, chicos, antes de comenzar aquí a diseñar lo que va a ser nuestras estructuras, como primer método o primer paso es que primero tenemos que tener definido un enmayado, es decir, nuestros ejes X, Y, bueno, en este caso X y Y, ok. Bueno, vamos a darle aquí en la primera opción que dice columna grid, bueno, en este caso enmayada de columna. Bien, aquí vamos a tener la opción de configurar en horizontal. En horizontal en X yo voy a agregar 5, ok, 5, voy a tener 5 enmayados. El primero va a ser lo voy a hacer todo desde 4000, ok, 4000. Miren, de una forma, prácticamente va a ser todo va a tener una sola dimensión, o sea, 4000. Depende, esto va a depender de nuestro diseño. Bueno, en este caso yo voy a hacer algo así rápidamente, pues algo inventado, pero bueno, miren, ya tenemos la parte del horizontal en X. Ahora vamos a cambiar aquí donde dice vertical en Y, ok. Lo mismo, vamos a agregar 5 igual columnas, bueno, en este caso ABC hasta la E, ok. Y estas van a ser de 4500, ok. Bueno, vamos a agregar aquí 4500 nuevamente. 4500, 4500 y 4500, ok. Bien, aquí le vamos a decir coordenadas. Bueno, en este caso en X, Y, Z va a ser el punto 0, y ahorita les voy a explicar esa parte. Le vamos a decir insertar. En este caso, ok, aquí lo tenemos. Miren, chicos, ya lo tenemos aquí. Probablemente aquí en esta parte debí haber dejado un dato. Sí, 400, perfecto. Le vamos a cambiar a 4000. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo eliminar todo. Vamos a eliminarlo. Le decimos nuevamente insertar y miren, chicos, ahí está. Ya lo tenemos todo va a tener una dimensión de 4000 por 4500. Vamos a hacer un pequeño acotado simplemente para ver si realmente tienen las dimensiones que restablecimos. Le vamos a dar el comando DLI. Perdón, comando DLI. Vamos a tocar aquí. Ok. Bueno, como pueden ver, el texto de la cuota es demasiado pequeño. ¿Cómo lo podemos hacer de forma automática? Comando D. En este caso estoy utilizando ISO 25, modificar. Y aquí donde dice fix, en vez de 1 le voy a cambiar a 50, ok. Ok, listo. Aceptamos, actualizamos y cerramos. Listo. Aquí tenemos 4500, que prácticamente es en el eje, si no me equivoco, en el eje Y. Bueno. Realmente, chicos, en la versión 2023 de AutoCAD, bueno, en este caso la versión 23 de Cardboard Structural, realmente pues viene muy avanzado, es algo maravilloso. Bien, aquí lo tenemos, muchachos. Bien, aquí está, mire, tenemos 4000 por 4500, perfecto. Bueno, vamos a eliminar estas cotas. Bien, ahora sí. Ya tenemos configurado nuestro enmayado, que va a ser de 4000 por 4500. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar todo eso de aquí, cancelamos y listo. Viene la parte de seleccionar la parte de los perfiles. Yo voy a venir aquí donde dice ensamble, aquí, a ver, perdón, voy a venir aquí, perdón, aquí, shape, aquí. Y aquí voy a tener todos los perfiles. En este caso yo voy a trabajar con una IR
Y aquí el método para agregar este perfil voy a seleccionar el punto medio. ¿Por qué el punto medio? Cuando yo asigne estos perfiles, el enmallado, quiero que sea en relación al punto medio, ¿ok? Bueno, yo aquí voy a configurar W, en este caso de 10 por, a ver, vamos a ver, de 10 por 15, perfecto, vamos a ver, ahora sí. El material va a ser a 36, perfecto. Grupo, nosotros vamos a decir que esto va a ser una columna, ¿ok? Esto va a pertenecer a un layer que se va a llamar columna. Esto nos lo va a generar de forma automática el programa, ¿ok? Podemos asignarle un color, ahí está, listo. La forma de cómo lo vamos a agregar de forma totalmente automática a todo el enmallado, bien, ya seleccionamos por ejemplo el diámetro, bueno en este caso perdón el tamaño, ya especificamos el punto de referencia, a qué layer pertenece, ahora aquí vamos a decirle que va a ser por columna, o sea longitud de columna, ok, le vamos a decir aquí insertar y aquí lo vamos a hacer de 3500, ok, 3500 va a ser la longitud de la columna, vamos a dar un enter. Y aquí te dice especificar el punto de inserción. En este caso le voy a decir que va a ser en este caso por enmallado. Y voy a tocar mi enmallado y listo chicos, miren. Toco el enmallado y miren, de forma totalmente automática, miren, se agregó al modelo. Ok, bien. Esto que estoy haciendo no quiere decir que este programa sustituya a otros programas que pues a lo mejor y son mejores en la forma de diseñar, pero si no tenemos una computadora que cuente con requisitos, o sea, requisitos como básicos, por ejemplo, el procesador, memoria o gráfico, bueno, pues este sería una alternativa para poder llevar a otro nivel tus proyectos. Así que por favor, de igual manera, antes de continuar, te invito a que te unas, te suscribas al canal y dejes tu poderoso like para que lleguemos a más personas, ¿ok? Bueno, continuamos. Ya diseñamos el enmallado, ya diseñamos de igual manera lo que vienen siendo las columnas. Ahora vamos a pasar a la parte de las placas, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar aquí, perfecto. Ahora vamos a venir aquí a esta opción que dice objetos de área. En este caso yo voy a seleccionar place, ¿ok? Aquí, listo. Ahora sí, voy a seleccionar base. Aquí ya tenemos seleccionado la estructura base. Bien, aquí nosotros podemos seleccionar el espesor de la placa. En este caso, yo voy a seleccionar de media pulgada, ¿ok? De media pulgada, aquí. Aquí vamos a analizar algo importante y vamos a poner una vista en planta. Bueno, aquí es muy importante, miren, vamos a acotar aquí. ¿Por qué? Porque a la hora que diseñemos la plaquita tenemos que darle ciertas dimensiones. Bien, en este caso va a ser de 254 por 102, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Bien, aquí en la longitud, bueno, aquí le vamos a decir, la longitud va a ser 254. Ahora bien, si nosotros vamos a tener una placa y le queremos dar 5, por ejemplo, 2 pulgadas de ambos lados, por ejemplo, 2 pulgadas hacia arriba, ok, ahorita vamos a ver esa parte, bien, para que me entienda. Aquí en la longitud, si yo tengo 254 y quiero dejarle 2 pulgadas de ambos lados, bueno, vendrían siendo 100 milímetros. Yo aquí en la longitud le voy a decir que va a tener 354. Ok, el width, bueno, vamos a decirle lo ancho. Si tenemos 102 y le sumamos 100 milímetros, bueno, le vamos a dejar 50 milímetros de ambos lados y ahorita vamos a ver esa parte, ok, ahorita que lo grafique. Aquí le vamos a decir, en este caso, vamos a decirle 202, ok. Bueno, le vamos a decir aquí, si le queremos poner de igual manera chicos, si aquí nosotros le queremos meter por ejemplo a la placa base orificios, por ejemplo para simular que ahí se va a hacer, o sea que va a ser amarrado por una tuerca, en este caso o espárragos, bien, 2 por 2, ok. El espacio, bien, ahorita vamos a ver esa parte chicos, bien, para que veamos cómo funciona. Bueno, voy a cambiar a mi vista 3D, perfecto. Y es que vamos a utilizar un método que me va a permitir agregar las placas totalmente de forma automática en todas las columnas, ¿ok? Le voy a decir aquí que va a ser seleccionando columnas, ¿ok? Le digo insertar, me pide que seleccione la columna. Selecciono la columna, enter. Me dice si va a ser negativo o positivo. Yo le voy a decir que va a ser negativo, ¿ok? Listo, miren. Aquí está chicos, ya lo tenemos, ya R de realista, listo, ahí está chicos. Ahora bien, yo en mi diseño, bueno, vámonos aquí, voy a cambiar a una vista alámbrica, ya, enter, 2 de alámbrico. Ahora bien,
yo le di 50 milímetros que vienen siendo 2 pulgadas de ambos lados. Por ejemplo, aquí está, mire, 50 milímetros aquí en esta parte. De igual manera 50 milímetros para acá. Bien, ahí está, chicos, miren, ahí está. Bueno, en este caso no tomé el punto exacto, por eso me da 49.68. Pero bien, miren, de esta forma ya estamos dejándole, por ejemplo, 2 pulgadas de ambos lados. Y es que para que tengamos nosotros la opción de poder, bueno, en este caso soldar el perfil en la placa. Ok, vamos a cambiar a una vista 3D, SHA-R de realista y listo, chicos, ya lo tenemos. Miren, totalmente de forma automática ya tenemos aquí. Ahora bien, si se dan cuenta, el programa te pide si la placa va a estar en el lado positivo o negativo. Si lo hubiese dejado en el lado positivo, prácticamente me iba a restar a la altura, que son los 3500, me iba a restar el espesor para que se siguiera manteniendo en el punto cero. ¿Ok? Es decir, nuestro punto cero es prácticamente a partir de aquí, miren, a partir de aquí, la cara básica, cara base de la columna y listo. Bien. Vamos a pasar ahora vamos a hacer algunas, agregarle columnas en la parte superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya insertamos la placa, ya tenemos el enmallado, ya tenemos la columna y bueno, vamos a hacer aquí, vamos a agregar aquí, en este caso, vigas para poder amarrar nuestra estructura. Bien, ¿qué vamos a hacer? Puedo cerrar aquí, cerramos aquí también y bueno, vamos a venir nuevamente aquí a Shame. Listo, chicos. Yo ya tengo configurado aquí. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, en su diseño van a tener, por ejemplo, otro tamaño, vamos a cambiarle el tamaño, ¿ok? De 10 por 12. Ok, perfecto. De 10 por 12. Ahora bien, el punto cardinal va a ser en la parte superior de nuestro perfil. Perfecto, ya lo tenemos. De igual manera va a estar en columna. Yo le voy a cambiar el color a un color rojito, ¿ok? Para distinguir los perfiles. Sobre todo para distinguir los diferentes tamaños. Ahora bien, aquí ahora va a ser de, bueno, vamos a decir Beam Elevation, ¿ok? Aquí, disculpen mi forma de pronunciarlo, pero bien, mira, aquí también, mira. Le vamos a cambiar aquí también el layer, viga, aquí le vamos a decir 10, ¿ok? Miren, ahí está. Ya seleccionamos que el punto cardinal va a ser el punto superior del perfil, ya lo cambiamos al grupo y listo, Beam Elevación, ¿ok? Le vamos a decir insertar. En este caso te pide la elevación. La elevación va a ser 3500, que fue la que le dimos nosotros a lo que vienen siendo a estas columnas. Vamos a decirle 3500, ok, enter. Ahora te pide que selecciones la columna. Selecciono este extremo, a este extremo y listo. Y aquí, bueno, cerramos, ¿no? Enter. Y miren lo que va a hacer. Aquí le decimos soldada. Ok, bien. Voy a seleccionar nuevamente de esta columna aquí, enter y listo, chicos. Miren, ya tenemos nuestra columna totalmente cerrada. Aquí está, miren, ahí está. Ya lo tenemos, ya tenemos prácticamente. Ahora vamos a hacer los siguientes, ¿ok? Vamos a agregar aquí. Puedo hacer lo mismo. Insertar, me pide en este caso 3500 igual. Voy a tocar esta columna, esta de aquí, enter, listo. Lo mismo. Selecciono esta columna, a esta columna aquí, enter. De igual manera podemos hacer copias, chicos. Podemos tocar, bueno, ya teniendo diseñada una, podemos tocar la referencia y listo, chicos. Bien, ahí está. Ya tenemos aquí nuestros perfiles totalmente. Ahora vean, para que sea una estructura más segura, bueno, aquí vamos a hacerle insertar 3500 nuevamente. 3500, bueno. Yo creo que, bueno, las personas que trabajan en la parte de estructura, bueno, pues para ello, pues tienen el amplio conocimiento, pues creo que le podrían sacar el máximo provecho. Bueno, en este video mi enfoque es sobre todo enseñarles, bueno, esta herramienta que es una alternativa para poder, bueno, en este caso modelar tus estructuras, como lo que yo voy a hacer ahora. Bien. Esto que voy a hacer ahora, esta va a ser la primera parte, ¿ok? Como primera parte vamos a diseñar la estructura y no, así que de igual manera en la segunda parte les voy a enseñar, bueno, a cómo llevarnos esta estructura a AutoCAD Plan 3D y ahí vamos a modelar recipientes y los vamos a conectar, ¿ok? Bueno, continuamos. Ya tenemos, por ejemplo, chicos, ya tenemos diseñada nuestra placa base, bueno, podríamos decir nuestra planta base. Bien, vamos a hacer una copia. Yo aquí voy a copiar. Copio aquí la placa, de igual aquí, copio aquí, listo. Aquí también voy a sacar a copia. Ok, vamos a hacerlo mejor así. Voy a deseleccionar esta. Ok, vamos a ver. Me llevo esta de aquí. Aquí.
aquí, ok. Y lo vamos a copiar con relación al eje X, F8, ok. Vamos a decirle 3000, ok. 3000. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a hacer una base para poder ir colocando nuestra primera escalera. Aquí en este signo más le voy a dar hacia abajo, le voy a decir 1750, ok. Bueno, esta columna tiene 3500 de altura, entonces lo vamos a reducir a la mitad, que sería 1750. Perfecto, ahí está, chicos, ya lo tenemos, pero ahora necesitamos de igual manera amarrar estas vigas, ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente, ya tenemos configurado el parámetro que viene siendo de 10 por 12, le vamos a decir insertar. En este caso la elevación va a ser de 3500, ok, no hay que olvidarlo, tocamos aquí, aquí, aquí y aquí, listo. Mira, ya lo tenemos. Ahora bien, vamos a hacerlo nuevamente aquí. Le vamos a decir, en este caso, insertar. En este caso, chicos, la elevación va a ser 1750 porque fue la mitad de esta viga, ok. Enter, seleccionamos la columna, aquí, 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 enter. Y listo, chicos, ya lo tenemos. Ya tenemos esta parte ya amarrada. Perfecto, ahí está. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ahora? Si queremos meter un refuerzo, de igual manera en la parte inferior, lo podemos hacer. En este caso, yo le voy a meter un refuerzo aquí. Voy a decirle insertar. Le voy a decir 1750, enter. Voy a tocar esta columna de aquí, esta de aquí, enter. Y listo, ya lo tengo. Voy a hacer lo mismo en esta columna de aquí. Le voy a decir, en este caso, soldable. Bien. Selecciono esta columna aquí y enter. Ya lo tenemos, chicos. Miren, ya tenemos prácticamente soportada toda nuestra estructura. Bueno, vamos a proceder ahora, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar la parte de lo que vienen siendo los barandales, ¿ok? Bueno, ya terminamos con esta parte de insertar estructuras. Cerramos. Ahora bien, voy a cerrar aquí. Bueno, vamos a guardar. Listo. Vamos a guardarlo aquí como práctica, muy importante, ok. Práctica 3. Es súper importante, chicos, antes de comenzar, guardar nuestro proyecto, ok. Bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a insertar los barandales. Para eso, vamos a venir aquí donde dice, aquí, ensamble, ok. En este caso, yo voy a cerrar aquí. Cierro aquí, le voy a dar donde dice ensamble y bien. Aquí en esta opción ensamble vamos a tener para insertar escaleras, bueno, en este caso barandales. Y bueno, en este caso va a ser este tipo de escalera es el que utilizamos cuando vamos a subir, bueno, de forma manual, en este caso hacia un equipo o vamos a pasar a un nivel donde no puede haber una escalera normal. Ahorita vamos a ver esa parte, ok. Vamos a darle aquí, escalera, bueno, en este caso barandal. Nos vamos a venir aquí, bueno, a general, bien. Tenemos, por ejemplo, chicos, el estándar, ¿no? Que es 1050 milímetros de alto y tenemos el de 850. Bueno, vamos a utilizar el de 1050. Listo, aquí está. De igual manera, chicos, esto no es limitativo. Aquí el mismo programa te da una opción gráfica donde te va a mostrar todos los parámetros que nosotros podemos modificar. Ok, mire, aquí lo vamos a dejar de altura 1050. Perfecto. Bien. ¿Qué más podemos configurar? Aquí. Vamos a ver ahora. Miren, por ejemplo, aquí en B. Ok, aquí está. Punto inicial, punto. Es decir, si nosotros vamos a tener un punto de inicio, podemos indicar, por ejemplo, a qué distancia queremos que se genere el primer soporte. Bueno, pero no nos vamos a meter tanto en detalle ahorita, ¿ok? Bueno, lo tenemos aquí. Detalles. ¿Qué más le podemos cambiar? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Perfecto. Yo aquí voy a activar esta opción que dice Snap puntos cardinales, ¿ok? Y aquí donde tenemos este punto, miren, yo voy a seleccionar punto, listo. Le digo insertar. ¿Qué voy a hacer ahora, muchachos? Voy a comenzar aquí. Voy a buscar este punto cardinal. Miren, aquí. Mi punto cardinal es este de aquí. Dándole shift clic derecho, end endpoint. Aquí está. De este punto. Aquí, a este punto de aquí, end endpoint. Perfecto. Bueno, en la versión 2023, chicos, pues realmente cuando nosotros le decimos punto cardinal, el programa de forma automática te muestra cuál es el punto final. Bueno, en este caso, pues tenemos la versión 2019. End endpoint, shift click de end endpoint, aquí está. Ya lo tenemos. Ahora bien, vamos para acá. Vamos a seleccionar todo. Aquí también, shift clic derecho, end endpoint y listo. Aquí está. Me muestra el punto final, de igual aquí. Y miren lo que va a hacer el programa, chicos.
Shift clic derecho en endpoint, tocamos aquí, perfecto. Y ahora vamos para acá, perfecto, aquí también. Shift clic derecho en endpoint, listo, aquí está. Vamos para acá ahora y aquí vamos a cerrar nuestra área de barandales, perfecto. Clic derecho y listo, chicos. Punto final, ok. Vamos a dar clic derecho para cortar todo y miren, en este momento el programa está comenzando a hacer, miren, ahí está, chicos. Ya tenemos prácticamente totalmente de forma automática, miren. Ya tenemos diseñado la parte de los barandales, ok. Ahora bien, si ustedes se preguntan qué más le podemos configurar a esto, bueno, podemos configurarle también, por ejemplo, esta placa base, ok. Si yo le doy doble clic, miren, le voy a dar doble clic, bueno, aquí está. Aquí yo le puedo configurar, ok, aquí. En este caso, el ancho yo le voy a decir 60 y la longitud le voy a decir 100. Y observen cómo va a cambiar. Le digo aplicar y de forma totalmente automática todas las plaquitas se van a actualizar. Miren, ahí está. Ahí está. Miren, ahí está, chicos. Se actualizó. Lo vamos a dejar en ese punto y listo. Bien. Vamos a agregarle de igual manera a esta parte de abajo. Vamos a agregarle también. Cerramos aquí y vamos a seguir insertando. Ok. Insertamos aquí. Le voy a dar un clic de aquí. En endpoint. Aquí. De este punto a este punto de aquí. Ok. A este punto de aquí. A este punto de aquí, en endpoint, listo. Y aquí también, clic derecho, en endpoint y listo. Clic derecho para activar ahí está, listo, ya lo tenemos. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo aquí, en esta parte de aquí. Le vamos a decir insertar, ok. Creo que esto nos ayudaría mucho, chicos. Yo creo que sí, falta detallar. Bueno, vamos a ver aquí. Midpoint, shift clic derecho, midpoint, que me muestre el punto medio. Bueno, en este caso el punto medio me lo va a mostrar acá, pero no importa, mire, vamos a hacer eso. Yo voy a dar un clic a ver aquí. Voy a cambiar a una vista alámbrico, SHA 2, enter, listo. Perfecto. Miren, vamos aquí precisamente, miren, vamos a darle clic derecho, aquí. Y ahorita van a ver ustedes que prácticamente la parte del los barandales van a estar incrustados en el cuerpo, por ejemplo, en el cuerpo de la viga. Y ahorita vamos a solucionarlo, ¿ok? Clic derecho y listo, lo tenemos. Perfecto. SHA R de realista. Bien, yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero este barandal no puede. Miren, aquí tenemos este problema. O sea, no podemos tener esto aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo único que hacemos es que tocamos el barandal y aquí en el más, miren, nos aparece este icono más. Yo lo que voy a hacer es que lo toco. Le digo mover y lo voy a regresar acá, mira, lo voy a regresar aquí más o menos, aquí. Yo lo puedo hacer a una distancia, 400 milímetros, enter, y el programa me dice en la parte de abajo si quiero recalcular la distancia del barandal, le digo yes y miren lo que hace, listo chicos, listo, ya lo hizo, miren, ahí está. En este caso, lo voy a acercar un poco más para que no quede tan muy separado, ok, le digo mover nuevamente y le voy a decir aquí a 200, ok. 200 y le digo que me vuelva a hacer una recalcular. Listo, chicos, ya lo tenemos. Ok, perfecto. Lo mismo vamos a hacer con esta parte de aquí. Miren. Seleccionamos aquí también, aquí. Seleccionamos en el más, lo regresamos 200. Vamos a regresarlo 250, ok. Enter. Le decimos recalcular y listo. Miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos. Aquí está. Perfectísimo. Lo mismo aquí, creo que quedó dentro de lo que es la viga, pero no hay problema, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo 100 milímetros hacia la derecha, ok. Mover, le decimos 100, ok. 100, enter y yes, recalcular. A ver si. Miren chicos, ahora ya lo tenemos chicos, ya solucionamos ese problema aquí. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo aquí. Tocamos aquí, lo regresamos, le decimos movie. Le decimos 100 milímetros de desplazamiento. Le decimos recalcular que yes. Ok. Listo chicos. Ya lo tenemos. Miren. Ya tenemos totalmente. Bueno aquí. Nuestra soportería totalmente ya solucionado. Bien. Ahora bien muchachos. Viene la parte de cómo insertar por ejemplo una escalera. Ok. Bueno, muchos de ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo es que vas a insertar una escalera si es que tienes bajos barandales? Bueno, pues no se preocupen porque el programa es tan inteligente que te va a recalcular y te va a modificar absolutamente todo. Bien.
Si este video te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu comentario. Por favor, si me ayudas a llegar a más personas. Y bueno, les voy a traer más videos acerca de este plugin. Bueno, vamos a continuar. Vamos a cerrar ahora aquí y vamos a pasar a la parte de las escaleras. Bueno, yo voy a cerrar todo para que ustedes vean a dónde se activan todos estos parámetros. Bien, vamos a venir ahora aquí donde dice ensamblar y aquí, stay. Aquí las configuraciones que vamos a hacer es la siguiente. Le vamos a decir que vamos a hacer una conexión de plataforma a plataforma, ¿ok? De plataforma, es decir, que me haga un cálculo de la base de esta plataforma a la que tenemos aquí, ¿ok? Bien, aquí podemos de igual manera, muchachos, nosotros podemos hacerlo. Si nosotros tenemos todos estos parámetros, lo podemos meter de forma manual aquí al programa. Pero si no los tenemos, bueno, para este ejercicio, chicos, para una simulación, bueno, pues lo podemos hacer directamente con el programa. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a venir aquí, bien, aquí, donde dice lugar por, yo le voy a decir va a ser miembro, en este caso va a ser miembro, ¿ok? Va a ser de miembro a miembro, ok. El siguiente parámetro, este que está aquí, lo vamos a ver ahorita que insertemos la segunda escalera. Perfecto. Ahora bien, repasando, stay. Aquí lo único que vamos a hacer igual es indicarle, por ejemplo, en qué punto queremos que se inserte la escalera. En este caso yo le dije en el punto central. Si queremos que esté a la izquierda, pues lo dejamos left. Si queremos que esté a la derecha, le dejamos reach. En este caso le vamos a dejar en center y bien. Y esta va a pertenecer al layer stay, que viene siendo la escalera. Perfecto. Le vamos a decir insertar. El programa te dice que tú selecciones el primer miembro. En este caso, cuando habla de miembro, hace referencia al perfil. Aquí, y yo voy a buscar el punto medio. Shift, clic derecho, le voy a decir midpoint. Aquí está. Yo voy a buscar aquí el midpoint, aquí, listo. Y me pide seleccionar el segundo miembro. En este caso, el segundo miembro va a ser este perfil de aquí, ok. Miren lo que va a ser el programa. Toco este perfil y le digo que va a ser soldado, ok. Sabemos que las escaleras las podemos tener, chicos, de igual manera, de forma, con tornillos, ok. Es decir, a veces cuando la conexión entre perfiles es a través de tornillos. Bien, miren, aquí lo tenemos, muchachos. Ya tenemos recalculado. Bien, ahora bien, aquí viene algo que tal vez muchos de ustedes se van a preguntar en este momento. Bueno, ya tengo mi escalera, ya tengo todo, pero si se dan cuenta, yo no puedo acceder a esta escalera porque tengo una obstrucción con estos barandales. ¿Cómo lo puedo quitar o cómo lo puedo modificar? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora bien, para poder hacer el corte de este barandal que está obstruyendo el acceso a la escalera, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a venir aquí donde dice Open, y después vamos a seleccionar aquí, en este caso ya le indicamos que este va a ser el barandal. Aquí te dice especificar el primer punto. En este caso, shift, clic derecho, le voy a dar centro. Aquí está, el centro de este barandal. Shift, clic derecho, centro. Y miren lo que va a hacer el programa. Clip. Listo, chicos. Miren, de una forma automática, miren, nos mejoró la parte de aquí. Vamos a hacer lo mismo aquí en la parte superior, ¿ok? Bien, algo que también tienen que hacer y a mí me dio un error es que si tú tienes activado el snap cardinal no vas a poder encontrar el punto medio de los barandales, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desactivamos esta opción, vamos a decirle Open, tocamos el barandal y vamos a venir aquí ahora, vamos a posicionarlo aquí, Shift, clic derecho, centro, Shift, clic derecho, centro, miren, ahí está, listo, aquí lo tenemos. Está haciendo el cálculo y listo, chicos. En unos segundos más nos va a hacer el corte. Ahí está, chicos. Ahora sí, ya vamos a tener el acceso total a nuestro, bueno, de la parte base a la altura de nuestra estructura. Bien, vamos a agregar ahora, para ir finalizando, la segunda escalera. Lo mismo, chicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir aquí, en este caso, chicos, para agregar la siguiente escalera, vamos a cambiar aquí los parámetros. Yo voy a cerrar aquí, stay. Y aquí yo le voy a decir que va a ser de plataforma, bueno, en este caso, perdón, de plataforma Slack, ok. Bien, vamos a hacer lo siguiente. El programa te va a decir igual, por ejemplo, hacia dónde quieres que sea agregada. Yo le voy a decir igual al centro, ok, aquí, posición de inserción, centro.
Le voy a decir aquí, en este caso, yo le voy a decir que va a ser por miembro, altura y dirección, ¿ok? Aquí cambian los parámetros, ¿ok? En la primera escalera fue de miembro a miembro, que fue tocando de perfil a perfil. En este caso va a ser de miembro, altura y dirección. Insertamos, ¿ok? Vamos a seleccionar el miembro, en este caso va a ser esta estructura. Shift clic derecho, le voy a decir midpoint, ahí está. Que me seleccione el punto medio, aquí está, punto medio. Ahora te va a decir, bueno, en este caso la altura. Yo voy a buscar como referencia un punto. Shift clic derecho, endpoint, aquí. Voy a seleccionar como referencia este punto. Y ahora me pide, presiono F8 y me pide la dirección hacia dónde se va a desplazar la escalera. En este caso, si es hacia la derecha, bueno, desplazo aquí. Si va a ser la escalera por dentro, pues la desplazo aquí y me la generaré aquí. En este caso, la voy a girar hacia la derecha. Clic. Le voy a decir que va a ser soldada. Listo, chicos. Listo, miren, ya tenemos nuestra escalera generada. Ok. ¿Qué nos queda hacer? Perfecto. Vamos a hacer aquí una abertura. Open. Abrimos aquí. Tocamos, por ejemplo, los puntos donde vamos a hacer la abertura. Bueno, va a ser shift clic derecho, centro. Perfecto. Tocamos aquí también. Shift clic derecho, centro. Aquí lo tenemos. Listo. Listo, muchachos, ya lo tenemos, miren, de forma totalmente automática ya tenemos nuestra estructura. Ahora bien, ¿qué podemos hacer también, chicos? Podemos agregarle rejilla. Vamos a cerrar aquí y cerramos también aquí, ¿ok? Vamos a venir aquí donde dice área de objetos, perfecto. Y vamos a usar grouting. Bien, aquí nosotros podemos elegir. Por ejemplo, tenemos de forma definida un estándar, ¿verdad? Pero nosotros podemos modificar esos parámetros. Aquí la imagen nos da la opción de modificarlo, pero bueno, para este ejercicio lo vamos a dejar así. Y la forma de cómo agregarlo, yo le voy a decir que va a ser de miembro a miembro. Le voy a decir insertar, por ejemplo. Bueno, a ver, perdón. Seleccione el star. A ver, vamos a ver aquí. A ver. Bondar. Ok, perdón, aquí. 32. Le voy a decir que va a ser de miembro a miembro. Insertar. ¿Por qué insertar? Porque cuando yo le diga que de este punto a este punto de aquí, enter, ya me generó la rejilla. Bueno, precisamente aquí tenemos para poder apreciar bien que se vea como rejilla. Ahorita les voy a mostrar. Ahorita vamos a insertarlo, ¿ok? De igual manera, insertamos vía miembro, tocamos de este perfil a este perfil de aquí. Esta es una forma de hacerlo. También hay una forma en la que tú, bueno, aquí voy a deshacer porque este perfil es grande y bueno, se fue. Bien, hay otra forma de hacerlo. Lo podemos hacer también por puntos, ¿ok? Le decimos punto, activamos aquí snap puntos cardinales y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le decimos insertar y aquí vamos a hacer lo siguiente. Shift clic derecho, endpoint, aquí está. Listo, ya me lo mostró. Vamos para acá, miren, ahí está. Esta es otra forma de hacerlo, chicos, ¿ok? Esto no es limitativo. Aquí lo vas a hacer con el método que se te facilita, ¿ok? Shift clic derecho, endpoint, y vamos a seleccionar este cuadrante, ¿ok? Bien, ya tenemos esta parte. Nos vamos a venir para acá. Perfecto. Le vamos a decir Shift clic derecho, endpoint, perfecto. Tocamos aquí y vamos a cerrar por este punto de acá. Le vamos a decir Shift clic derecho, endpoint, listo, aquí lo tenemos, listo, enter, por ejemplo, clic derecho y ya lo tenemos, chicos, miren, ya lo tenemos. Ahora bien, vamos a agregar aquí en la parte inferior, le vamos a decir que va a ser por miembros. Seleccionamos miembro 1, miembro 2, enter, listo. Ahora bien, cerramos y ahora le vamos a decir guardar. Ahora bien, como pueden ver, chicos, lo que hace el programa es que te agrega una pequeña, bueno, vamos a llamarle así, un relleno, pues no se puede apreciar al 100% la rejilla. Y es que por eso, si tú tienes una computadora, bueno, de gama baja y bueno, si tu modelo es muy grande y comienzas a ver que tu modelo comienza a trabarse, bueno, lo puedes trabajar así. Ahora, si quieres ver a detalle, por ejemplo, que se vea la rejilla, ¿qué vamos a hacer? Doble clic. Miren, se nos va a activar aquí modificación de rejilla. Yo voy a activar aquí, miren, voy a activar los detalles de rejilla. Le voy a decir aplicar y miren lo que va a hacer el programa. Listo, chicos. De forma, miren, ahora sí, realmente al hacer esto, chicos, pues requerimos más memoria y nuestro procesador va a trabajar más. Miren, ahí está. Aquí lo tenemos, chicos, bien.
Ahí está. Bien, aquí yo tengo este problema con la rejilla y es que, bueno, yo no sé, creo que, bueno, sí, podemos hacer ajustes, sí lo podemos hacer, ok. Pero para efectos, miren, para efectos de diseño, chicos, creo que eso está demasiado excelente. Vamos a ver. Vamos a ver si nos... Ah, ok, creo que sí nos permite moverla hacia atrás un poquito. Sí, yo digo que sí. Ok. Ahí está, chicos, miren, ahí está. ¿Ya vieron? Si vemos que en nuestro diseño la rejilla sobresale demasiado, ¿qué podemos hacer? Pero por lo regular siempre va al punto medio de nuestro perfil, ¿ok? Bueno, aquí tiene que ver también el diseño de nuestra solera. Como pueden ver, yo aquí la solera la tengo en el punto 0. Por lo regular tiene como unos, no sé, unos 75 milímetros de relación a la base, pero bueno, vamos a dejarlo así. Bien. De esta forma, muchachos, es como nosotros podemos diseñar nuestra estructura. Y bien, vamos a hacer algo ahorita, chicos, ¿ok? Esta va a ser la primera parte de este video, así que te invito que por favor, bueno, te invito al siguiente video donde te voy a enseñar, por ejemplo, a cómo posicionar equipos aquí y nos lo vamos a llevar. En este caso lo vamos a hacer en AutoCAD Plan 3D. Si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte, comentar, dejar tu poderoso like y nos vemos en el próximo video donde te voy a enseñar a insertar equipos y nos vamos a volver inteligente en AutoCAD Plan 3D. Así que nos vemos en el próximo video.